Saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios pueda entrar en sus corazones para que puedan amar al prójimo guardando los 10 mandamientos. Amigos, en este video vamos a estudiar la respuesta que Jesús dio cuando era perseguido por los fariseos por haber sanado en sábado, diciendo en Juan capítulo 5 versículo 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Con lo cual muchos patinan, muchos se resbalan, pensando que Jesús en efecto estaba violando el santo día de reposo, porque él mismo ha declarado que no solo él, sino que el Padre trabajan. Por lo cual, entonces el Padre y el Hijo estarían contradiciendo totalmente su propia palabra, su propio mandamiento. ¿Es esto posible? Por supuesto que no es posible. Entonces, ¿por qué Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, si en el sábado no se puede trabajar? Amigos, empecemos entendiendo algo. El sábado es el día de reposo. Ahora, en el sábado tú no puedes trabajar. Jesús no está hablando del trabajo que hacen los seres humanos. Jesús no está hablando del mismo trabajo que haces tú cuando sales a comprar y vender, cuando vas a una empresa a trabajar, o cuando vas a tu colegio o a tu universidad, o cuando haces tu comida para tu comer. Jesús no se refiere a ese trabajo cuando Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. ¿A qué trabajo se refiere Jesús? Pues el único trabajo que hace Jesús y el Padre. Por supuesto que ninguno de ellos dos trabaja por dinero, ni por ningún tipo de prosperidad mundana, ni nada que sea para ellos mismos, sino que ellos trabajan por la salvación de las almas, trabajan por toda la humanidad. Y hacer eso en sábado no es pecado. Entendamos algo muy claro: los seres humanos estamos desde el primer día de la semana hasta el sexto día de la semana, es decir, de domingo a viernes, concentrados en una actividad, la actividad de lograr conseguir dinero para comprar los alimentos, de preparar nuestras comidas, limpiar la casa, etcétera, etcétera. De todas estas actividades debemos reposar en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es un día santo, un día en el que debemos sustraernos de toda actividad relacionada con nuestro propio yo. ¿Recuerdan en un video cómo les dije que precisamente la serpiente se encuentra en nosotros mismos, en el yo, y que nosotros debemos eliminar el yo? Y el sábado se nos presenta como un día clarísimo para eliminar el yo. Es un día en el que nos olvidamos de todo lo que generalmente hacemos en semana para tratar de darnos gusto o buscando nuestra propia satisfacción. Es un día para no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, nada más. Así que entendamos algo, amigos. Cuando Jesús en sábado sanó al enfermo, ese es el trabajo de Dios: dar sanidad, liberar a las personas del pecado, liberar a las personas de las enfermedades del mundo. Este es el trabajo de Dios y ese trabajo es santo. Por lo cual, por supuesto que Jesús y el Padre pueden hacer ese trabajo en sábado y en cualquier día de la semana, porque es un trabajo santo que no viola de ninguna manera el día de reposo. Por el contrario, antes lo enaltece. Qué bueno que todos nosotros nos dedicáramos a limpiar de pecado en sábado a otras personas y aún a liberarlos de sus enfermedades, de ayudar al prójimo. Por supuesto que eso es válido en sábado. Lo que no es válido en sábado es cuando trabajamos para nuestro propio yo,
para conseguir prosperidad mundana, para preparar alimentos que después vamos a comer. Todo esto es para satisfacernos a nosotros mismos. Tampoco se trata de que ahora tú ayudes a otro a ganar dinero mientras tú no ganas dinero en sábado. Eso es ser hipócrita. Básicamente el sábado es un día para sustraerse de toda actividad que sea opuesta a la actividad de sanación tanto del espíritu como del cuerpo. El sábado es un día para concentrarse en hacer la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús dice que Él trabaja y que su Padre también trabaja, eso no está de ninguna manera aboliendo el sábado, porque el trabajo del Padre y de Jesús es un trabajo espiritual y para buscar la salvación de las personas, ¿ok? Entonces, aún todavía, estas palabras de Jesús tienen un significado más profundo. Entendamos algo. ¿Hasta dónde llegan las palabras de Jesús? Leamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y de nuevo leemos en Isaías capítulo 46 versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Pongamos atención, amigos, hasta dónde llegan las palabras de Jesús. Entendamos que Dios revela el fin desde el principio. Por supuesto que si sabemos que Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º día reposó, y ahora entendemos que un día para Dios son como 1000 años, entonces podemos entender que la tierra durará 6000 años y que justo en el 7º milenio vendrá Jesús a rescatar a su pueblo. Ahora, esos 6000 años ya están por cumplirse, como les he mostrado en videos anteriores. Prácticamente, más o menos en el 2028 debe venir Jesús a rescatar a su iglesia. Por tanto, Dios trabaja aún porque no se ha finalizado ese periodo de los 6000 años. Es decir, que Él permanece en su obra de creación. No como muchos dicen que Jesús ya paró de crear. No, Jesús sigue trabajando en su creación. Y recordemos que todas las personas, cuando finalmente abandonan el pecado, ahora son nueva creación. Así que Jesús trabaja aún en su creación, igual que el Padre. Y eso no quiere decir que Él esté violando el día de reposo, porque de nuevo las palabras de Jesús van mucho más lejos. La actividad en la que el Padre y el Hijo trabajan es una actividad de salvación de las personas, la cual va a durar 6000 años, y en el 7º año, tanto el Padre como el Hijo reposarán de sus obras. Leamos lo que dice Cantares, capítulo 1, versículo 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Amigos, recordemos que Jesús viene por su iglesia, y cuando Jesús, que es el novio, por fin se encuentre con su iglesia, entonces el novio reposará sobre el pecho de su iglesia. Es tremendo, amigos. Muchas personas declaran que en el Apocalipsis no se habla de un día específico de reposo como la marca de la bestia, y algunos piensan que debido a esto es imposible que la marca de la bestia sea la adoración en domingo. Aún muchos piensan que como las personas llevan reposando en domingo tanto tiempo, eso no puede ser la marca de la bestia. Todas estas cosas son un desconocimiento terrible de las Escrituras, amigos. Entendamos paso por paso la importancia del día de reposo. Esto es muy pero muy importante para tu salvación. Ya vimos que
Jesús y el Padre trabajan aún tratando de salvar a las personas. ¿De qué? Del pecado. Y el día de reposo hace parte del decálogo de los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento que dice: reposarás en sábado, que es el séptimo día. Si tú violas ese mandamiento, estás en pecado. Y el trabajo de Jesús, ¿cuál es? Liberarte del pecado. Ahora, aún en los últimos tiempos, sabemos que viene la marca de la bestia. Y muchos creen que la marca de la bestia será un chip. Pero también de la misma manera, en la Biblia no aparece por ningún lado la palabra chip. ¿Ok? Luego, entendamos por tanto que el Apocalipsis es un libro simbólico que no puede ser leído de manera literal. Si creemos que los seres humanos serán marcados de manera literal con algo en su brazo o en su frente, tendremos también que andar buscando a un dragón de 7 cabezas con 10 cuernos y con patas de leopardo que nos va a estar persiguiendo por todas las ciudades. Por supuesto, eso jamás va a ocurrir porque eso es fantasioso. Entonces, si nosotros finalmente acordamos que el dragón de 7 cabezas del que habla la Biblia, es decir, la bestia, es simbólico, por tanto, también tenemos que acordar que su marca tiene que ser simbólica, ¿ok? Porque si la bestia es simbólica, su marca es simbólica. Y si la bestia es literal, su marca tiene que ser literal y viceversa. Y ya sabemos que la bestia no puede ser literal, porque no hay aquí en el mundo ningún dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Por tanto, la marca tampoco puede ser literal, es decir, nadie te va a marcar con un tatuaje o un chip en el brazo o en la frente, porque no puede ser una marca literal. Por tanto, siendo plenamente obvio que la bestia es simbólica, hemos probado irrefutablemente que su marca también tiene que ser simbólica, ¿ok? Luego, para entender qué es la marca de la bestia, lo más lógico es primero averiguar quién es la bestia. Porque si no tenemos ni idea quién es la bestia, ¿cómo podemos saber cuál es su marca? Ahora, si sabemos quién es la bestia, nos quedará mucho más fácil averiguar cuál es su marca. Por tanto, como es reconocido aún por la misma Iglesia Católica, el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos es el Imperio Romano. Y como sabemos, el emperador Justiniano le transfirió su gran poder y autoridad al Papa de Roma cuando lanzó su orden ejecutiva estableciendo en el decreto justiniano que el Papa sería la cabeza de todas las iglesias y él estaría por encima del gobernante, y que el gobernante romano, a partir de ese decreto, estaría subyugado como un siervo o esclavo al Papa de Roma, recontra mega plop. Al hacer eso, el emperador Justiniano simplemente o tácitamente declaró al Papa de Roma como el líder máximo del Imperio Romano, por lo cual, si el Papa de Roma es el líder máximo de la bestia, el Papa de Roma viene a ser la misma bestia. Obviamente, ahora, si ya sabemos que el Papa de Roma es la bestia, solo nos hace falta encontrar cuál es su marca. Entonces, la Iglesia Católica ha decretado 2 marcas, ¿ok? Óiganlo muy bien. Es la mismísima Iglesia Católica la que ya ha hecho referencia a 2 marcas. La primera marca, según la Iglesia Católica, es el domingo, pues ella misma declara que el domingo es su marca de autoridad, ¿ok? Lo declara la misma Iglesia Católica. Entonces, entendamos, amigos, que yo no puedo ser culpado por esto, porque la misma Iglesia Católica dice que el domingo es su marca y que ella fue la que hizo el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Y por supuesto que es así, porque en la Biblia no hay ninguna prueba
ni ningún testimonio de que Jesús haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Ya dejamos muy en claro que cuando Jesús se refería a que Él trabajaba, se refería a la obra de salvación. Y por supuesto que en sábado es válido trabajar en la obra de salvación. Ahora vamos a la segunda marca. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si declaró a la Trinidad como una marca. ¡Plop! Tremendo, amigos. Luego, sabemos quién es la bestia. Ya lo sabemos porque también la misma Iglesia Católica lo confiesa. Sabemos que es el Papa de Roma porque es el mismo Imperio Romano. Ahora, de la misma boca del Papa de Roma se han decretado cuáles son sus dos marcas. La primera es el domingo y la segunda es la Trinidad. Una cosa es cierta, amigos, tanto la marca del domingo como la de la Trinidad están relacionadas con la adoración al sol. Empecemos con el domingo. El domingo es desde siempre un día escogido por los paganos para adorar al sol. Tanto druistas como mitraístas reposaban en domingo. Para ellos era el dies solis, es decir, el venerable día del sol. Sin embargo, los cristianos reposaban en sábado, pero como Roma era pagana, la mayoría de Roma reposaba en domingo. Así que para tratar de adoptar el cristianismo, lo que se hizo fue un ecumenismo y hacer que todos, tanto cristianos como paganos, reposaran en domingo. Pero por supuesto que ya los paganos reposaban en domingo. Luego los que tuvieron que ceder fueron los cristianos y cedieron al paganismo. Luego lo que ocurrió fue que la iglesia cristiana se paganizó al reposar en domingo. Tremendo. Ahora vamos a la Trinidad. La Trinidad es también una adoración solar. Recordemos que el dogma trinitario declara un solo Dios en tres estados diferentes, y eso es precisamente lo que ocurre con el sol. Es un solo sol en tres estados diferentes: amanecer, mediodía y atardecer. Y luego también tenemos al cuadro solar, este sello, el cual es un sello ocultista desarrollado por los babilonios en las culturas antiguas y paganas, y resulta que cada fila suma 111. Cada columna de este cuadro también suma 111, pero al sumar todos los números del cuadro nos da 666, y resulta que este cuadro es en realidad un cuadro solar, un símbolo solar. Luego, ahí vemos el número 666 totalmente conectado con la adoración solar. Por tanto, este cuadro solar en realidad era llamado por los sumerios el sello solar, y resulta que para los sumerios solo existían 36 constelaciones en el cielo, aunque hoy en día los modernos astrónomos cuentan 48 constelaciones. Para los sumerios habían nada más 36, y resulta que si tú sumas todos los números del 1 al 36, te va a dar 666. Es claro, amigos, que el número del 666 es un número de adoración solar, de adoración a todas las constelaciones. Vemos que para los sumerios el sol era la estrella más poderosa entre todas las constelaciones. Por lo cual, amigos, entendamos también que la cruz es el símbolo de una constelación, y que Jesús jamás murió en una cruz, y que cuando leemos en la Biblia la palabra cruz es un error de traducción de la palabra estaca o poste, ¿ok? Ahora, entendamos que este cuadro solar que les estoy mostrando era un amuleto usado por los babilonios o los sumerios para conjurar a los ángeles caídos, es decir, a los demonios. Y es que, como sabemos, la religión cristiana
se empezó a mezclar con el paganismo. Y es que, amigos, sabemos que los apóstoles fueron perseguidos por el Imperio Romano, pero de un momento a otro el emperador Constantino declaró una paz y declaró que existiera un ecumenismo, y este ecumenismo llegó a través de la instauración de un día de reposo nacional de todo el Imperio Romano. Ahí fue cuando los cristianos de aquella época recibieron el Siglia Solis, es decir, el sello solar. Y esto es lo que va a ocurrir con la marca de la bestia. Si leemos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 6, leemos: y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Así que el apóstol quedó maravillado y asombrado con la mujer embriagada con la sangre de los santos, porque precisamente esa mujer era una iglesia que supuestamente era cristiana. Entonces, esta gran ramera, esta gran Babilonia en la Edad Media, era la Iglesia Católica, la cual envió a la hoguera no a brujas, como se nos ha adoctrinado, sino a los santos de Dios, los cuales no estaban de acuerdo con estas cosas, porque sabían que esto estaba mal, y el reposo en domingo, la Trinidad, todas estas cosas no eran bíblicas. Entonces, volvemos al punto. Hoy en día las personas que aún dicen que no tienen religión, al final defienden los mismos dogmas de las iglesias cristianas. Y es que el engaño es tan grande que es indudable que pareciera que un poder superior, un influjo satánico enturbia la mente de las personas para que crean mentiras y se pongan del lado del mal, porque la Biblia nos dice que no solo es el que tenga la marca el que va a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios, sino también el que tenga su número o su nombre. Y ya vimos que el número está relacionado con la adoración del sol, porque hace parte de este cuadro solar o Siglia Solis. Y por esto leemos en Apocalipsis 13 versículo 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Luego, si la marca fuera un chip, habría un pequeño problema. Estamos leyendo que algunos tendrán la marca, otros tendrán el nombre de la bestia y otros tendrán el número de su nombre. Así que ahí hay un problema, porque no es posible que todos esos no puedan comprar ni vender si solo unos tienen el chip y los otros no están marcados, solo que tienen el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que es claro que el chip no puede ser la marca de la bestia. Es imposible, amigos, que hablemos de un chip cuando no solo el que es marcado recibirá las 7 últimas plagas, sino también el que tenga el nombre o el número del nombre de la bestia. Entonces sabemos, amigos, que si el nombre de la bestia está relacionado con este número 666, entendemos que estamos hablando de una adoración y de una adoración al sol. Y el Papa de Roma se hacía llamar Vicarius Filii Dei. ¿Y qué pasa, amigos? Resulta que si sumas las letras de Vicarius Filii Dei, te va a dar 666. Por lo cual, el nombre del Papa de Roma está ligado al número, el 666. Y por tanto está ligado al Siglia Solis o al sello solar, la adoración al sol. Así que entendamos algo. ¿Cómo eres tú marcado por la bestia cuando adoras al sol? Inclusive cuando tú piensas que estás adorando a Dios, pero finalmente estás adorando al sol. Entendamos que hay 3 formas de que esto ocurra: cuando recibas la marca, o recibes el nombre, o recibes el número. Y de nuevo, la Iglesia Católica nos muestra perfectamente que el domingo en el pasado era un día de adoración al sol, y aún la Trinidad es una deidad solar.
pues todas las religiones paganas eran y son trinitarias. Todas vienen de la adoración solar. Ok, entonces repasemos, por si no nos quedó claro. Una, recibe la marca de la bestia. La segunda, recibe el nombre de la bestia. La tercera, recibe el número de su nombre. ¿Entienden? Lo cual quiere decir por obvias razones que no puede ser un chip. Alguien podría pensar que toda esta información está en un chip, pero obviamente esto no tiene sentido. ¿Acaso entonces en un chip van a poner a las personas el nombre de la bestia y el número de su nombre? Eso no tiene lógica. Entendemos, amigos, que se trata de la adoración, y tanto la marca como el nombre, como el número del nombre de la bestia, todos nos llevan a la adoración solar. Entendamos, amigos, que cuando la cristiandad fue introducida al Imperio Romano, la cristiandad prefirió rebajarse para tratar de hacer un ecumenismo con las tribus druistas y mitraístas del Imperio Romano. Y de esta forma lo que ocurrió finalmente fue que la cristiandad se volvió pagana y empezaron a adorar al sol en forma de reposo dominguero, que es un falso día de reposo, y en forma de un falso Dios trinitario que no existe. Ahora, como de nuevo aún muchas personas se preguntan, Ecusatón, pero desde hace mucho tiempo mis parientes reposan en domingo y ellos no tienen la marca de la bestia. Otros dicen que ellos adoran a la Trinidad desde hace mucho tiempo y pueden comprar y vender. Entendamos cómo van a suceder las cosas y cuándo es que aquellos que se rehúsan a reposar en domingo o a adorar a la Trinidad no podrán comprar y vender. Leamos de nuevo en Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Luego, la palabra clave para saber cuándo aquellos que no quieran reposar en domingo o adorar a la Trinidad no podrán comprar ni vender es cuándo se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, que de repente un gran imperio empiece a actuar de la misma forma como actuó el Imperio Romano en la Edad Media. Y ya sabemos que la imagen de la bestia es Estados Unidos. Y cuando recibe aliento la imagen de la bestia, cuando empieza a decretar leyes religiosas. Y ya lo hemos venido viendo como el presidente Donald Trump decreta días de oración, como si tú pudieras forzar por ley de Estado a alguien a orar en domingo. Eso es una ley religiosa totalmente sin sentido, porque la oración es algo que además es privado. Ningún gobierno puede por decreto de ley forzarte a orar, y que a la final es pecado, porque la oración es privada y nadie tiene que saber cuándo estás orando ni en dónde. Así que estamos viendo que la imagen ya ha recibido aliento, la imagen de la bestia, y lo único que falta es que promulgue un decreto en el cual si tú no reposas en domingo o adoras a la Trinidad, vas a ser muerto, es decir, va a haber pena de muerte, o vas a ser enviado a la cárcel, o vas a ser expulsado de tu ciudad. Y ahí sabremos perfectamente que estamos ante la marca de la bestia. Por supuesto que estamos viendo que esto está más cerca que nunca, porque Estados Unidos era una nación que tenía total separación de iglesia y Estado. De repente, de 25 años para acá, esto ha empezado a cambiar, y en los últimos 5 años esto empezó a tomar una dinámica nunca antes vista, en la cual recordemos que la misma Constitución de Estados Unidos prohíbe la adopción de una religión propia del Estado, y que también se prohíbe perseguir a otras religiones.
Y ya vemos que con la excusa del COVID-19 se cerraron iglesias y se ha prohibido que las personas se congreguen. Tanto presidentes como senadores como gobernadores y alcaldes de Estados Unidos están adoptando tanto la religión católica como la evangélica, que al final son lo mismo, porque ambas religiones reposan en domingo y adoran a la Trinidad. Así que ambas religiones tienen la marca de la Iglesia Católica. Por lo cual, amigos, estamos viendo también que Estados Unidos está haciendo alianzas con el Vaticano para supuestamente preservar la libertad religiosa, pero sabemos que cuando hablan de libertad religiosa se refieren a la libertad religiosa de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. No se refieren a la libertad religiosa de aquellos que exponen las falsas doctrinas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Para ellos lo único que viene es persecución, no libertad religiosa. Así que, amigos, ahí estamos viendo que la marca de la bestia, el nombre y el número del nombre de la bestia, todo va relacionado con el 666, que es un número solar. En el pasado se le decía Siglia Solis o sello solar babilónico, que hoy en día representa el reposo en domingo de forma obligatoria o la adoración a la Trinidad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la misma Iglesia Católica decretó que esas dos cosas eran su marca y el Papa de Roma es la bestia, por lo cual esas dos marcas son las que él va a imponer sobre el mundo. Aquel que reciba la marca de la bestia será una abominación ambulante a los ojos de Dios Padre. Recordemos que no hay perdón después de haber recibido la marca de la bestia, por lo que entendemos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que comete esta blasfemia comete el pecado imperdonable. Si tú recibes la marca de la bestia, no tendrás perdón de Dios. Ahora, como les he explicado, si tú te acostumbras a reposar en domingo, si tú ves esto como algo ligero, que no tiene problema, si te acostumbras a ciertas cosas, cuando te des cuenta, vas a estar atrapado en la red. Así que nosotros tenemos que empezar a honrar a Dios y no a honrar a la bestia. Y aún hay personas que felices y gustosas reciben o recibirían la marca de la bestia, porque hay personas que tú no las puedes sacar de su idea de que el reposo en domingo está mal y de que la adoración a la Trinidad es una adoración pagana. Para mí esas personas ya tienen la marca de la bestia, aun y cuando no se ha decretado la marca de la bestia. Así que este es un asunto grave, porque de repente tú te empiezas a acostumbrar a lo mundano, de repente estás cegado por completo. Amigos, entendamos ahora cuál es la clave para nosotros no recibir la marca de la bestia. Como ya se los dije, la clave es que seamos sellados por Dios, porque en el fin de los tiempos van a haber dos sellos: el Siglia Solis, que es la marca de la bestia, el amuleto del demonio, o el sello de Dios. Y por tanto leemos en Isaías capítulo 8 versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y leemos de nuevo en Isaías capítulo 8 versículo 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora tú te preguntas todavía cuál es el sello de Dios. El sello de Dios es la ley de Dios. ¿Y cuál es el influjo demoníaco del demonio y de sus ángeles caídos? Es el pecado. Y el pecado está ¿en dónde? Cuando violas la ley de Dios. Y por supuesto, amigos, que el reposo en domingo es una violación a la ley de Dios y la adoración a la Trinidad también. Ahora, amigos, entendamos algo, que aquí está la clave. Si tú no quieres darte cuenta de esto y no te das cuenta de la seriedad de lo que esto implica, estás grave.
Entendamos que en la ley de Dios se nos declara el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto nos presenta una paradoja apenas obvia. Dios no puede declararse como un Dios del Antiguo Testamento y como otro Dios totalmente distinto en el Nuevo Testamento, porque sabemos que en el Antiguo Testamento Dios jamás se muestra como una Trinidad. ¿Cómo me pretendes decir a mí que ahora Dios se va a mostrar en el Nuevo Testamento como una Trinidad? Eso es totalmente contrario a lo que Dios relata en toda su palabra. Él no se puede mostrar como un Dios y después como otro Dios y pretender que los humanos obedezcan el primer mandamiento que declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por supuesto que para el pueblo hebreo no existía en lo absoluto la Trinidad. Al contrario, la Trinidad era pagana. Ellos hubieran reconocido inmediatamente la Trinidad como algo pagano, porque esto era muy reconocido en las culturas sumerias. Este tema del sello solar y de las 3 fases del sol. Por lo cual leemos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 64: además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. De nuevo, está clarísima la paradoja. El pueblo hebreo no conocía la Trinidad. ¿Cómo pues entonces Dios los va a castigar haciéndolos conocer la Trinidad? Es un completo error. La Trinidad, por supuesto que es un Dios ajeno, totalmente desconocido en el Viejo Testamento. Y sabemos que en el Nuevo Testamento tampoco hay prueba de la Trinidad. Solamente tienen un versículo, el cual es un versículo sacado fuera de contexto. Vemos que la Trinidad es a toda luz un Dios extraño. Y si sabemos que el sello de Dios es atar la ley, adorar la Trinidad es por supuesto una violación de la ley. Luego tenemos el 4º mandamiento. Muchos cristianos de hoy en día dicen que ellos no tienen por qué obedecer el 4º mandamiento porque no son judíos y que el sábado era para el pueblo judío. Pero amigos, sabemos que el pecado no conoce ni de judíos, ni de griegos, ni de cristianos. El pecado es el mismo para todo el mundo. Y resulta que el reposo en sábado hace parte de los 10 mandamientos. Tú violas algún punto de los 10 mandamientos y estás cometiendo pecado. Luego, si tú no sabes qué es lo que es pecado, leamos la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que vemos esta contradicción total del mundo cristiano, y el cual dice que el sábado es para el pueblo judío y el domingo es para el pueblo cristiano, cuando vemos que el sábado está en el decálogo de los 10 mandamientos. Y luego dicen que ellos están bajo la gracia y que por tanto ya no están bajo la ley, y que ahora Dios mira para otro lado cuando alguien peca. Y si eso fuera así, todos los homicidas, los brujos, los violadores entrarían al reino de los cielos. Plop. Por supuesto que eso es terrible. Eso sería como si Dios fuera un Dios injusto, que de repente no le importa nada y que salva tanto a justos como a pecadores. ¿Para qué vamos a buscar la santidad si Dios va a salvar también a los pecadores más corruptos? Por supuesto que eso no puede ser el caso. Es verdad que Dios salva a los pecadores, pero solo si se arrepienten y dejan de pecar. Pero Dios no va a salvar al pecador soberbio, al que sigue pecando. Y el problema es que el 4º mandamiento está en el decálogo de los 10 mandamientos. Mientras tú sigas violando el 4º mandamiento, eres un pecador soberbio y sigues pecando. Sin embargo, amigos,
Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Está muy claro, son los que hacen la ley los que serán justificados, pero la iglesia cristiana no quiere obedecer la ley de Dios, por lo cual vemos que no está sellada, amigos. La iglesia cristiana no es de Cristo, es de Krishna. Amigos, luego dicen que la ley a la que se refiere el apóstol Pablo es muy distinta a la ley de los judíos. Sin embargo, recordamos que en Mateo capítulo 5 versículo 18 dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De nuevo volvemos al mismo punto. La ley es nuestro sello. Si tú recibes este sello, estarás salvado. Ahora, ¿por qué no vas a querer tú recibir este sello? ¿En qué te perjudica o qué de malo te trae? Sabemos que el mundo odia lo que es de Dios. Por eso muchos no van a querer recibir este sello, porque te va a traer problemas. Pero si los problemas son por obedecer la ley de Dios, amigos, realmente sabemos que tendrás gloria en el cielo. Y de eso es lo que se trata, porque somos perseguidos por ser buenos, por ser justos y por ser santos. Aunque el mundo nos repudie, tenemos la aprobación de Dios, y eso vale más que todo el oro y la plata del mundo. Mientras tanto, la iglesia ya no cristiana, sino cristiana, seguirá desobedeciendo la ley de Dios, reposando en domingo y adorando a la Trinidad. Dos claras violaciones a los mandamientos de Dios. ¿Y qué le viene a esa iglesia? Las 7 últimas plagas del Apocalipsis y después ser arrojados al lago de fuego. Es tremendo, amigos. Así que yo pienso que estemos felices de estar sellados, sabiendo que ahora somos parte del pueblo de Dios y que tendremos tribulación aquí en la tierra, pero que es por poco tiempo, pues nuestra tribulación no será por 20 ni 30 años. No estamos hablando de toda una vida de persecución, sino por muy poco periodo de tiempo. Por tanto, tengamos toda tranquilidad y esperemos la prueba con paciencia, pues el tiempo pasará rápido, así como pasan los días hoy en día, para finalmente cumplirse ese gran día en que nuestro Señor Jesús aparezca en los cielos, y sabiendo de forma irrefutable que nosotros somos su pueblo, y siendo, amigos, esta gran bendición un verdadero motivo para nosotros meditar, sabiendo que ya viviremos eternamente con Jesucristo por los siglos de los siglos, y que si hoy en el mundo aguantamos hambre, o nos echan de una ciudad, o nos echan del trabajo, o tal vez nos insulten o nos traicionen, todo será por un pequeño periodo de tiempo. No hablamos de largos años, amigos, sino por corto, muy corto tiempo. Así que recordemos tener siempre paciencia en cada tribulación. Recordemos que nos espera una eternidad al lado de Jesús. Nuestra gran prueba es que tenemos la ley, y si la tenemos, estamos sellados por Dios, pues todo lo que ocurre será para nuestro bien y para nuestra salvación, amigos. Entonces, busquemos de toda forma y manera hacer que esta verdad se esparza por el mundo, para que todo aquel que quiera entrar en la salvación eterna pueda hacerlo, porque aún está la puerta abierta. Muchos dicen que el número 144,000 es muy pequeño y se alarman, pero lo más curioso es que aún ese número ni siquiera se ha completado, y tal como dice la palabra, cuando se complete ese número, será cerrada la puerta. Entonces, los que están salvados ya quedaron salvados, y los que quedaron perdidos, amigos. Así que Jesús aún te espera para que tomes la decisión final. No dilates más, porque Dios jamás te va a obligar a ti
ni te va a forzar a tomar una decisión. Tú vas a tener que tomarla por ti mismo y tú tendrás que dar los pasos necesarios para tu conversión. Por supuesto que sin Jesús nada podrás hacer, pero la decisión será tuya siempre. Entonces el número aún no está completo. Faltas tú. ¿Qué esperas? Hasta pronto, amigos.